si me quedo un poco más de tiempo, depende. Órale. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Tecolote. Hoy tenemos otra vez de invitado a Fa. No sé si lo recuerdan de el capítulo que hicimos de México por especial de septiembre. ¿Qué tal? Y si no, pues ahí les dejamos el enlace en la descripción a su canal. El enlace de su canal, perdón. No, bueno, Fa. Yo estaba hablando con Negrete sobre dónde habría que retomar el podcast justamente. Y mencioné, tal vez lo que tendríamos que hablar es sobre soberanía, lo que te había comentado lo que te había comentado en DM, o bueno, por inbox, ahí en el Messenger. Y justamente es lo que tenía mucha curiosidad, seguir hablando sobre México, pero desde otros aspectos. Y no dejarlo como una continuación desde la primera parte. Sí. ¿Tú te acuerdas de qué estábamos hablando? Porque la neta yo no, güey. Me acuerdo más o menos. No, pero a ver, bueno, si quieres decir algo, Fa, justamente si te acuerdas. No, pues la vez pasada, depende a qué vez pasada. ¿Te refieres al podcast pasado? Estábamos hablando sobre arte y cultura. Ajá. Sí, lo dejamos en la estética mexicana, ya me acordé. Sí, estaba hablando de algo bien curioso, ¿cómo se llamaba? ¿León? El compañero el parcero colombiano. ¿no? Leonardo Menart. Ajá. De Colombia. Sí. Estamos hablando de algo bien curioso de la estética mexicana y cómo es que había una especie de surgimiento barroco, azteca y no sé qué. Pero algo que a mí se me había quedado en la mente, güey, es sobre la autofetichización que ocurre con los mexicanos, güey. No sé si te has fijado, pero hay mucha gente que se hace una carrera de ser extranjero y subir videos de México, güey. Hay videos de alemanes, de ucranianos, la famosa chingoamiga que tanto hatean, y así, que se hacen videos de, es que México y México y México. Y creo que es como un gusto secreto que tiene México, o por lo menos los países tercermundistas, o que no pertenecen al norte global, digamos, que como que les gusta esa como validación del otro, ¿no? ¿O no? Yo fíjate que estaba pensando justamente en que, bueno, me llegaba este concepto, ¿no? Del complejo de inferioridad, aceptación de parte de no sé, de Europa, de otros países. No sé si esto sea algo cultural o no sé si esto pasa en todos los países. Es complicado, la verdad, Negrete. O sea, no sé qué podría decir Oye, el Fa anda muy callado. ¿Por qué anda silenciado? Porque está pensando. Para no interrumpirlos, ¿no? No, el chiste es que nos interrumpas. No sé qué tú quieres decir, güey. Aquí el chiste es de que nos calles, güey, y echemos desmadre. Jas. Sí, lo entiendo, pero el tema todavía no está muy claro. Creo que quieren hablar sobre una cosa y otra y no me queda claro bien de qué queremos hablar. Por ejemplo, si queremos hablar sobre esto que estaban comentando de cómo es que el mexicano, en general, busca validación de otros, bueno, puede, lo que estaban diciendo, ¿no? Puede ser un complejo de inferioridad. Seguramente sí, pero y que estos extranjeros hacen una carrera aquí en México, bueno, a lo mejor de lo que decían en este complejo de inferioridad, el mexicano se autoconstruye como algo más importante. Bueno, nos autoconstruimos como algo más importante o creemos que así tenemos el valor. Ahorita porque están de moda los coreanos, ¿no? Está de moda el K-pop y todo esto. Entonces que venga un coreano, que es de donde ahorita está viniendo una buena parte de la cultura popular, y diga que México está bien, que es un buen lugar donde se pueda vivir, pues le sirve a este país o a la gente
de un lugar que no se ha valorizado para darse un sentido. No veo que pase lo mismo, por ejemplo, con los estadounidenses. De hecho, lo que veo es que si los estadounidenses están viviendo en México, el mexicano parece reaccionar un poco, creo, un poco adverso a la llegada de demasiado gringo y se está Ajá. pidiendo una regulación, justo porque es el enemigo natural del mexicano. Oye, Ajá. oye, ahí por favor, Fa, si puedes especificar sobre eso, sobre qué es el enemigo natural del mexicano. Y justamente, que es donde yo quería abordar, ¿qué pasa con estos gringos, Fa? Bueno, no solo con los gringos, sino también europeos, gringos, bueno, que no Canadiense. son... ¿André? No, o ¿Por sea, toda esta anglósfera te refieres? exactamente la anglósfera, bien dicho, Negre. ¿Qué pasa cuando pues, vienen aquí al país o bueno, en el caso de México, cuando vienen aquí al país y vienen a conseguir propiedades por un precio mucho más barato, a vivir una buena vida? ¿Qué pasa con esto, Fa? Porque yo también lo mal pienso, porque creo que, de nuevo, creo que esto, ¿cómo lo podría decir? Aunque suene mal. Pues que suene mal de la verga. Sí, pues ya ni modo, o sea. Sí, o sea, lo quiero politizar y de que, pues, al final de cuentas, es una agenda, Fa. Lo que ya hemos hablado tú y yo, por inbox, no sé qué nos puedas decir sobre esto. Bueno, Y miren, justamente, ya sé cómo iniciar. Hace mucho tiempo, en 1600, un hijo de conquistador llamado Baltasar Dorantes de Carranza exclamó lamentándose de su situación, que la Nueva España, o sea México, era la madre de todos los extranjeros y la madrastra de sus naturales. Y cuando él decía naturales, se refería a estos hijos de conquistadores a los que la corona trató muy mal y les Ujú. despojó de las tierras que legítimamente habían ganado y de los títulos que legítimamente les correspondían. Entonces, en este sentido, hay que entender que México siempre ha tenido, el territorio de lo que ahora es México, siempre ha tenido una doctrina en donde acoge al extranjero más de lo que acoge a su propio nacional o connacional. Eh, si esto es recién, bueno, no he investigado bien cómo es que ha evolucionado, puedo deciros que es algo muy complejo, que viene justo desde la época virreinal, pero hablando de este antagonismo, viene a mi memoria ahorita una película que se llama El día después del mañana, en donde se acaba Estados Unidos, viene una gran crisis climática Climática, ¿no? y los gringos tienen que venirse a refugiar temporalmente a México y luego ya según se van a regresar a su país. Eso que nos puede parecer un chiste, probablemente es más serio de lo que nosotros captábamos en ese momento y era una advertencia del propio gobierno estadounidense, a lo mejor a través de Hollywood, que les estaba diciendo a sus propios ciudadanos y al propio México, Estados Unidos está en crisis, de hecho está en crisis desde Barack Obama. Con 2008 nunca se recuperaron de Ajá. esa crisis económica y entonces lo que están haciendo no solo los gringos sino también los de otros países como España, Francia, Inglaterra es huir a países donde el nivel de vida les sea más rentable, puedan todavía ser gente privilegiada y dejan en sus países de los que huyeron a la gente pobre. Entonces, ahorita en España la luz está muy cara. Entonces hay gente que busca cómo economizar luz, pero nosotros no vemos a esos youtubers que no tienen luz en España justo porque no tienen luz. Entonces no pueden estar haciendo videograbaciones y lo mismo pasa en Inglaterra. Nosotros no vemos esa pobreza porque no es para los países primermundistas o que se hacen llamar primermundistas bueno mostrar la pobreza de sus propias naciones y solo muestran la riqueza para así decir, no, es que miren, nosotros siempre hemos sido ricos y ustedes, país tercermundista como puede ser México, Venezuela, Colombia, siempre han sido pobres. Si nos pusiéramos a analizar realmente quién es pobre y quién es rico en esos países, quizá nos llevaríamos una sorpresa. Ahora, lo que yo estoy Ajá. viendo es que se están derrumbando los sistemas económicos y políticos de esos países de primer mundo y la gente con dinero está huyendo. Podemos entender lo que pasó con Trump, o sea, la victoria de Trump en estas segundas elecciones, como que la masa popular del pueblo
quiere una reforma dentro de la nación y que una parte nacionalista de Estados Unidos quiere una reforma sin importar a quién se lleve entre las patas. Pero mientras ya mucha gente ha estado escapando. La Chinguamiga, por ejemplo, lo ha mencionado varias veces, que ella vivía como una persona pobre en su país y se ha venido a México y supongo que ella todavía trabajará, no lo sé, y acá tiene una vida más, de un rango más elevado. Entonces, quizá deberíamos recuestionarnos quién es el país tercermundista, quién es el país con bajo nivel de ingresos, quién es el país con bajo nivel de vida y quién es el país con un buen nivel de vida. Quizá nosotros siempre hemos sido un país con buen nivel de vida al que los demás le han querido bajar la autoestima. Ajá. Sí, el asunto es de que no sé si siempre ha habido esta especie de caos en el interior del país que impide que se pueda disfrutar de manera completa la calidad de vida y el estilo de vida sobre todo, porque eso es lo que más les interesa a los extranjeros, el estilo de vida, el que tú vayas a una placita y te compres tus churros, que tengas la tortillería, que no tengas que agarrar el coche para ir a un supermercado, que tengas buen trato con tus vecinos, etcétera, ¿no? Pero eso dentro del México profundo. Nosotros que estamos en una ciudad gigantísima, pues es otro estilo de vida, aunque de todos modos les interesa este estilo de vida de la Ciudad de México. Pero lo que yo quería ver era, ¿qué onda con eso de que el gringo sería el enemigo natural de México? Entiendo, por ejemplo, que los estadounidenses, bueno, el verdadero enemigo de Estados Unidos es México, pero que el enemigo natural del mexicano sea el gringo, pues sí, puedo entender que es como una especie de enemistad cultural, ¿no? Bueno, para empezar, eso del México Profundo es un libro que publicó Guillermo Bonfil Batalla y es una auténtica vacilada, no hay que tomarlo muy en serio porque él supone que hay dos Méxicos, el verdadero México y el México que no es el verdadero México. Y la pregunta es, ¿cómo sabe él cuál es el verdadero México? O sea, ¿de verdad el Estoy de verdadero México acuerdo. es ese México que él describe o que él quisiera que fuera? Porque Bonfil Batalla pues no es alguien que pertenecería al verdadero México, o sea, el verdadero México que él quiere relatar no es algo a lo que él pertenece. Entonces, si él no pertenece a eso que quiere relatar, ¿realmente está haciendo un estudio serio o solamente es propaganda? A mí me parece, por lo que sé, que el libro de Bonfil Batalla más bien responde a la ideología del gobierno priista que busca darle de palmaditas al mexicano y decirle, sí, mira, tú eres el pobrecito indio miserable que nunca ha podido defenderse por sí solo, pero aquí está el gobierno para hacer tu apoyo. Ahora, lo que decías no veo que a los estadounidenses, bueno, a los gringos o a los extranjeros, lo que les guste sea el estilo de vida del mexicano, porque lo que sí he visto es que muchos se quejan de que los mexicanos son ruidosos, de que los mexicanos son desordenados. Más bien parece que les gusta el nivel de vida que pueden tener en México. Pero cuando el mexicano los critica o cuando el mexicano, bueno, no los critica, los criticamos, o cuando los mexicanos somos ruidosos como somos, que no tiene nada de malo, entonces sí ya se quejan y no les gusta y que es un país tercermundista y que tendrían que aprender a comportarse como, o sea, los mexicanos somos ruidosos, tenemos cohetes, tenemos matracas, somos una cultura feliz, y llegan ellos a decirnos, no, sí está muy bien, pero sean más silenciosos. En Suecia, por ejemplo, en Suecia o en Noruega, ahorita no me acuerdo exactamente, pero en uno de esos países nórdicos, te pueden multar por ir hablando muy fuerte en los transportes públicos, y en Japón la gente va muy callada porque es de mal gusto, o ellos entienden que es de mal gusto que la gente vaya hablando en el transporte público. Y aquí deberíamos nuevamente preguntarnos, ¿es una forma de que tienen esas naciones supuestamente primermundistas de controlar a sus ciudadanos, de evitar que se organicen, de evitar de controlarlos, bueno, pues a grandes pasos, de controlarlos? Y estos extranjeros que vienen todos controlados, todos reprimidos, sufren porque están encontrando una sociedad que no está reprimida, sino más bien relajada. Uh-huh. Ok. Me pone a pensar mucho sobre, fíjate que no está aquí el parcero, como estuvo en la primera parte, o bueno, como estuvo en en el otro podcast que igual estábamos hablando de este país, de nuestro país, pues sí, me contaba justamente el parcero Leonardo que, o sea, él cuando se junta con gente que viene igual aquí, eh,
hacer su semestre de intercambio, eh, viene a pasársela bien, ¿cómo decirlo? Viene a enfiestarse. Él igual me mencionaba eso de que como que nos exotizan, o sea, como que les gusta el modo de vida, pero bueno, más bien, el estilo que ellos se pueden dar aquí. Pero yo esto no es nuevo, obviamente, y no es, y obviamente tampoco quiero hacer polémica. ¿Cómo lo podría decir, Negrete? Siendo que voy a andar muy Todavía no te cacho, fui políticamente correcto. No, sí, y no me quieres salvar, güey, quieres que me hunda solo. No. No, güey, neta, no entiendo a dónde vas. Sí, no hay pedo. No hay pedo. Sí, yo quiero irme por este lado también del exotismo, de mira, ustedes que no, o sea, que tienen este estilo de vida, bueno, que tienen esta ciudad diseñada, bueno, tienen los puestos ambulantes, pues, que es a lo que quiero llegar. Puestos ambulantes, gente que es muy acogedora, que es amable, que a veces hasta exagera en ser amable de más con el extranjero, como bien dices, pa. Como que el extranjero, como que quiere apropiarse, pa, no sé si me explico, como que entra aquí, sabe que estoy sonando mal, güey, ni modo. Entra aquí como que quiere quedarse, güey. Por eso yo estaba metiendo al principio este tema de que los gringos que están organizados, que más bien están organizados por lo que el post que te mandé, de que hay agencias que les están ofreciendo a los extranjeros venir acá a conseguir propiedades a menor precio, ¿qué más? A tener hijos aquí, a igual a menor precio, sí, o sea, gentrificación, ¿qué más? Me había mencionado otro compa al cual le mandé el post y que decía, es que esto es más grave, esto ya no solo es gentrificación. Su nombre era Elmer, no está aquí, lo había invitado, pero desafortunadamente pues no le dio tiempo. Esperemos que la otra, pues, sí se pueda tenerlo a él y también se puede, pues, a ti. Me decía que esto era una mezcla de gentrificación, turismo de nacionalidad, tráfico de vientre, trata. No sé qué me puedes decir sobre eso, fa. Sí, bueno, rápido. Ahorita que lo estás diciendo relacionado con con los gringos. Lo que pasa es que así lo que estamos viviendo ahorita, con esta admisión de los extranjeros, en específico de los gringos que pueden venir, que ojo, yo quiero dejar claro que son clase medieros, no son el pobre campesino perdido en la jungla de Missouri y que se casa con su prima y habla así, no, son gente de clase media que tiene cierto nivel adquisitivo y que está huyendo de su país porque su país está colapsando. Por eso es que les es tan importante tener la doble nacionalidad, porque se acogen a una ley o a otra, se podrían acoger a una ley o a otra dependiendo de que les conviniera más. El problema es que así como lo que está pasando ahorita, que se les están cediendo playas, que se les está dando prioridad porque tienen dinero, se perdió Texas. Y supongo que tu conocido a eso se refería cuando decía que esto es más grave, no solo porque se les están concediendo privilegios que ni a los propios nacionales se les concede, o sea, se les está priorizando sobre los nacionales, sino porque en el momento en el que tengamos demasiados, puede pasar lo mismo que pasó con Texas, se van a volver una fuerza política importante y van a empezar a desplazar a la población natural o local de la nación, o sea, a nosotros, si no hacemos algo. Y es que no hemos hecho nada como mexicanos, alguna organización, alguna protesta, para poder expulsar o limitar el acceso de estas personas. Ahora, con lo que yo decía, que con los vecinos uno tiene que tratar de llevarse bien. Por ejemplo, con los guatemaltecos, ¿no? Tenemos que tratar de llevarnos bien. Pero los guatemaltecos no suponen un peligro ni cultural, ni mental, ni económicamente para México, y México no supone un peligro ni cultural, ni económico, ni de expansión para Guatemala. Sin embargo, Estados Unidos sí supone un peligro. ¿Mande? Perdón, pa, es que ¿te cortaste? O sea, Negrete se cortó. No, yo lo escuché bien. Perdón, pa, discúlpame, bueno. O sea,
o sea, termina, Fa, discúlpame. Pensé que te habías cortado, es que a mí se me cortó, pero continúa, viejo. Bueno, entonces lo que yo digo es que Estados Unidos sí supone un peligro tanto económico como cultural, como expansivamente para México, y es raro, por lo poco, que la clase política mexicana, que está muy agringada, y la clase alta mexicana, que también está muy agringada, o sea, están mirando hacia allá, no reaccione, pero podemos decir que no reaccionan porque ya están muy integrados económica, política y socialmente a la cultura estadounidense. Bueno, ya no a la cultura estadounidense, sino a la política estadounidense. Ujú. Ujú. Un ejemplo es Anaya, ¿no? Ese güey tiene casa, tiene vida y todo allá. Calderón, Cedillo, Negrete, Harvard, Yale. Ujú. Sin irme muy lejos, hay un general que se llama Cienfuegos. Entonces él Total. trabaja para la CIA, todo mundo sabe que trabaja para la CIA. Entonces cuando lo captura el FBI, sale un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador, es el expresidente, y sale festejando que el miembro de lo que para él era la oposición fue capturado por corrupto. Sin embargo, como lo que lo capturó me parece que lo que capturó a Cienfuegos fue el FBI, llegó la CIA y le pidió al FBI que por favor sacara a Cienfuegos. Sin embargo, y al margen de eso, no sabemos nosotros qué contactos tenga Cienfuegos en México, ni cuánto poder tenga la familia de Cienfuegos en México, que al día siguiente sale el presidente nervioso, espantado, le han de haber dicho algo muy fuerte, no sé, a lo mejor los generales de México le dijeron, no, pues nosotros sabemos dónde vive tu familia, porque somos la Sedena, que salió el propio presidente mexicano un poco espantado a decir, no, es que hay que ver para dónde, era otro presidente pues, y estaba Ajá. hablando a favor de Cienfuegos. Pero aquí lo importante es que si Cienfuegos trabaja para la CIA, si Ángel Aguilar, por ejemplo, o este señor que nosotros conocemos muy bien que se llama Antonio Aguilar, se llamaba Antonio Aguilar, que cantaba canciones rancheras, Antonio Aguilar, su primaria y su secundaria me parece la hizo en Estados Unidos. Entonces él vivía en Estados Unidos y regresaba a México. O sea, esto ya es algo de muy larga data, en donde creemos que algunas personas están de nuestro bando cuando en realidad son gente que se comporta de una manera ambigua y que tanto puede ser mexicano como estadounidense. Lo que pasa es que no era tan notorio y ahora se ha hecho más notorio porque ahora están migrando más estadounidenses a México. Ajá. Pero fíjate, aquí podremos verlo de otra manera también. Ah, este problema de gentrificación o de migración que tiene México es muy complejo porque el asunto es que México tiene recibimiento, paso y exportación de migrantes. Entonces tienes por un lado migrantes ricos que llegan, gente pobre que pasa y se va. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos tú también tienes un montón de sector hispano o mexicano, la verdad, que es la mayoría, que también está influyendo en la política estadounidense y también influye de manera muy significativa en la economía. Pero Entonces yo me Negrete, pregunto, pero no yo me están pregunto, ¿no organizados. será? ¿Qué? No están organizados, viejo. No hay sindicatos, no como aquí, o sea. No están organizados. No están. Pero Ajá. pero aquí está la clave, güey. ¿No será más bien que lo que está sucediendo en Estados Unidos y aquí en México, la diferencia está en que es una expansión, esta es consecuencia de una expansión imperialista de Estados Unidos que le rebota y nos rebota a nosotros también? Es decir, Estados Unidos tomó territorio mexicano que terminó siendo llenado de mexicanos y nosotros tenemos estadounidenses que son refugiados expatriates, como les dicen, del peligro de perder su clase social acomodada, ¿no? Entonces, y también tenemos el problema de que tenemos influencia sudamericana y centroamericana de gente que llega. Ahora, aquí lo curioso es de que los ingresos más grandes de México son gracias a la migración, güey. Gracias a las remesas y gracias a la gente migrante rica que llega y gasta aquí dinero en turismo y en vivir aquí. Entonces tienes un delicado balance que lidiar aquí en México con el asunto de la migración y la integración de la región. Y la verdad es que esto ya lo he dicho, ya le he dicho a Cayo, pero nuestro futuro geopolítico es Norteamérica, y, desgraciadamente, ¿no? Yo creo que ese proyecto hispanista no tiene ningún futuro.
material, la No, verdad. o está bien, Negrete, no, pues no tiene que ser hispanista. O sea, eso para mí es otro proyecto neocolonial, Negrete, sino que no hay fuerza para crear un proyecto americano, Negrete, por no decir latinoamericano, sino americano de verdad, excluyendo obviamente Oh, Estados Unidos. ujú. Bueno, Ajá. rápido, muy rápido. El primer ingreso de México no es las remesas ni el turismo, es todavía el tráfico de estupefacientes a Gringolandia. Y no solo a Gringolandia, Claro. sino a otros países. Uno de los mayores Hablando en ingresos. términos soberanistas, en no soberanistas, claro que pues sería eso, ¿verdad? Sí, otro ingreso muy importante que tiene un ingreso muy importante que tiene Estados Unidos es la venta de armas a los grupos delincuenciales en México. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de una relación asimétrica, bueno, no par, entre dos socios que dependen mutuamente uno del otro. México depende de Gringolandia y Gringolandia depende de México, en donde uno de los dos bandos está supeditado al otro. Ahora, si tú tienes una nación como México, en donde el petróleo, que es tan importante actualmente, no es tu mayor ingreso, entonces tienes una clase política deficitaria. Y si esa clase política es deficitaria, habría que ver por qué. Ahora, te voy a decir algo. La clase política mexicana está muy integrada a los extranjeros. Hay un señor que se llama Paco Ignacio Taibo, nació en la península ibérica y le dan el Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué un extranjero es a quien le dan la dirección del Fondo de Cultura Económica? Bueno, no lo sé. Hay otro señor que es su amigo, que se llama Ackerman, y ahorita no me acuerdo qué puesto le habían dado, que nació en Gringolandia y sin embargo estaba en un puesto importante de administración en México. Dices, pero ¿por qué Ackerman está gobernando, bueno, está dirigiendo un puesto de administración? Hay una señora que se llama Claudia Sheinbaum que hizo toda su universidad, bueno, no toda, pero hizo varios estudios en el extranjero. Tú lees su tesis y es bastante absurda. Parece que la publicó nada más por publicarla y eso sí es que la hizo. O sea, mucha clase política mexicana se va al extranjero a estudiar con becas. No sabemos de dónde obtiene esas becas, pero sí sabemos quién le paga esas becas y es el pueblo. Entonces, si van a estudiar con beca, ¿por qué siempre se van al extranjero? ¿No deberían quedarse en México? Bueno, es que si se van al extranjero refuerzan sus nexos a otro país. Obvio, sí, Ujú. claro, la situación económica, que es lo que decías, las remesas son muy importantes, pero hay que ver por qué esas remesas son importantes. ¿Es que México no tiene posibilidad de desarrollar una industria? ¿O simplemente es que la clase política que está supeditada a la clase política estadounidense no ha dejado que se desarrolle la industria en México? Quizá lo que tenemos es una atrofia, no quizá, lo más probable, casi seguro, lo que tenemos es una atrofia en donde no podemos desarrollarnos porque la clase política estadounidense ha agandallado a la clase política mexicana y la clase política mexicana está mirando hacia Estados Unidos en lugar de estar mirando a su nación. Ujú. Pero es un Y proyecto de integración, es un proyecto de integración regional. Claro que deberíamos de tener una ventaja, que la ventaja que nos merecemos y tener el trato igual, ¿no? Pero pues es esta especie de disparidad que se da al tener un gigante como Estados Unidos aquí al lado. Es que no hay proyecto de integración, simplemente hay proyecto de saqueo. Si me entiendes, o sea, si México Sí. lo que manda de migrantes a Gringolandia son trabajadores y Gringolandia lo que te manda son sus trabajadores que siguen trabajando en Estados Unidos, es decir, muchos son de esto que se llaman nómadas digitales, siguen trabajando en Estados Unidos, no pagan impuestos en México y sin embargo viven acá. Entonces no hay un proyecto de integración, hay un proyecto de subordinación única y exclusivamente. Y eso es lo que estamos viendo, que el mismo gobierno mexicano, como está supeditado al gobierno estadounidense, prefiere a estos migrantes estadounidenses que a su propia población. Y obviamente no vas a encontrar una organización política mexicana en el Estados Unidos, porque eso no le conviene al gobierno estadounidense. Entonces hay una desarticulación a través del crimen organizado de lo que podría ser una organización política en México. Lo que les acabo de decir, ¿qué te dice
que el general Cienfuegos trabaje para la CIA, bueno, que toda la clase política mexicana está supeditada a la clase política estadounidense y que no estamos en un proyecto de integración, sino de subordinación. A Estados Unidos le conviene más que México sea una nación independiente de la que aprovecharse, a que México sea una nación integrada a su geopolítica y a su economía. Totalmente. Y esa es una de las razones por las que tampoco se dio la total anexión de México, como muchos pedían durante la invasión estadounidense. ¿Qué vas a decir, Cayo? Sí, o sea, Negrete, es neocolonialismo y cada vez me suena más lógico esto de que al final de cuentas la guerra del narcotráfico es justamente, o sea, detrás de esta guerra del narcotráfico, como la pinta el oficialismo, es en verdad un proyecto geoestratégico, viejo, para seguir saqueando los recursos de este país. Y que obviamente me pareció... las corporaciones, espérame. De nuevo, quiero repetir a Negrete porque esto no lo he dicho en el podcast y me gustaría que la gente lo supiera. Yo creo que lo saben ya, Negrete, pero más, ¿no? O repetirlo. De nuevo, o sea, los Zetas, los Chapitos, CJNG, en verdad son grupos paramilitares que no son el verdadero narcotráfico. O sea, los verdaderos narcos, Negrete, son los líderes de las corporaciones gaseras, petroleras, acuíferas, mineras, que vienen aquí a destabilizar el país, a destabilizar el norte, a desterrar y masacrar comunidades y quedarse con las tierras, con los recursos. ¿O me equivoco, Fa? Bueno, a grandes rasgos sí, tienes razón, así es. Lo que pasa es que, como dije, la clase política no tiene intención de hacer nada, está supeditada. Entonces, ¿a dónde capturaron a Cienfuegos? Pues estaba comprando cosas en un supermercado en California. Si hiciéramos una investigación seria, diríamos, oye, pero ¿por qué la gran parte de la política de los políticos mexicanos tiene a sus familias viviendo en Estados Unidos, tanto de la quisque oposición, o sea, tanto la quisque izquierda como la quisque derecha, tienen a una buena parte de su familia viviendo allá? Este señor Andrés Manuel, ¿cómo se llama su esposa? Se apellida Müller, ¿no? O sea, como que ¿por qué tiene una esposa que tiene ascendencia alemana? Si se supone que es muy nacionalista. De hecho, el propio Andrés Manuel es 2/3 partes español, bueno, 1/3 parte española. Hay que ver, o sea, yo vuelvo a lo mismo, hay que revisar quiénes son los que están dirigiendo las corporaciones públicas de México, porque lo que nos vamos a encontrar es que en su mayoría son extranjeros, ya sean peninsulares de España o sean de ascendencia estadounidense, son extranjeros. Y además, otra cosa que quería hacer notar era que era importante señalar eso, que el mayor ingreso de México, pues sí, es el narcotráfico. El asunto está en hacer esta distinción entre lo soberano y lo no soberano. Estados Unidos no solamente se apodera del país desde su soberanía, es decir, desde los negocios, desde su política, etcétera, sino que también se apodera de ellos a través de lo que no es legal, a través del crimen, del espacio que no es soberano en el operar del Estado, de la sociedad. Entonces se produce esta interesante dinámica, bueno, interesante pero trágica dinámica, en donde tienes un espacio que hasta se ve expresado en la religión, con todos los santos y esas cosas, un espacio en el que suceden todo tipo de cosas horribles, pero que son otro tipo de colonialismo, otro tipo de subordinación, otro tipo de conquista que se da de manera más total, de manera más complementaria. Ojalá y solo fuéramos conquistados desde uno de los dos bandos, ¿no? Desde el bando soberano, desde el bando del crimen. Pero es que estamos tan inmersos en esta onda mundial, globalizadora, que es comprensible por qué a México debería de ser soberanista y no globalista en esta jugarreta geopolítica, ¿no? Y ya. Algo que... Bueno, sí, pero vuelvo a lo mismo. ¿A quién vas a poner? ¿A quién vamos a poner? De hecho, ahorita lo que estamos viendo es una división de territorios. Rusia se está agenciando Ucrania porque lo considera una zona estratégica de su geopolítica y entonces habría que ver cómo es que Rusia negocia con Trump para... Lo más probable es que le esté cediendo la autoridad sobre la zona que es de influencia estadounidense. O sea, lo más probable es que ahorita
que se encuentren Trump y Vladimir Putin sea para delimitar las zonas de influencia, y lo mismo con China. Entonces, están marcando los territorios que, yo me imagino, pues, que van a marcar los territorios de influencia de cada zona, y México pues, no se va a quedar con ayuda de nadie. Todo parece indicar además que van a preparar una intervención armada en México, y vuelvo a, si tus generales son como Cienfuegos, entonces el ejército no va a hacer nada. Yo creo que va a ser ahí como que hace algo y ya. De hecho, el peor ejército que ha tenido México a lo largo de su historia ha sido este. Este es el ejército más corrupto que ha tenido, es el ejército más pusilánime que ha tenido, que por cierto tiene además de ser el ejército más pusilánime y corrupto, tiene el descaro de anunciarse como el ejército integrado al pueblo y que es pueblo armado, cuando el ejército de Porfirio Díaz era más pueblo armado y el ejército de Antonio López de Santa Anna era más funcional, a pesar de lo que podamos ver. Ok, espérame, Fa, no te mutees, hijo, todavía. Ok, Fa, a ver, pero a ver, ¿por qué este es el ejército más pusilánime? O sea, en la era contemporánea de este México, o sea, perdón, en la era de este México contemporáneo, quise decir, ¿o a qué te refieres, Fa? O sea, de que el ejército es una mierda, o cómo. Me refiero a que es un ejército corrupto, está podrido, no tiene forma de salvarse. Si Andrés Manuel quería hacer algo bueno era disolverlo, para eso creó la Guardia Nacional, por eso la Guardia Nacional no debía cederle el control al ejército, y por eso había creado, bueno, esto es pura especulación mía, ¿no? Esto que voy a decir, por eso les dio el control del aeropuerto al ejército, porque probablemente quería meterlos como empresarios para poder disolver ese ejército y crear un nuevo ejército. Ahora, lo que me estás preguntando, ¿a qué me refiero con que este ejército, si me refiero al siglo XX? No, me refiero a toda la historia de México. Este ejército ha demostrado ser extremadamente corrupto. Este ejército nace como una respuesta al ejército huertista, al golpe de estado de Victoriano Huerta contra Madero. Ahí nace este ejército. Entonces, es un ejército contrarrevolucionario en el sentido que nació también para luchar contra las reclamaciones del pueblo de Villa y Zapata. Podemos ver la declaración de Cárdenas, Lázaro Cárdenas, que dijo: me uní al ejército para poder evitar para luchar contra las reclamaciones de zapatistas y villistas. O sea, Cárdenas está muy consciente que su ejército, al que él se unió, es un ejército contrarrevolucionario. Ahora, ¿qué entrenamiento, aparte de los oficiales? Porque el colegio militar, bueno, da una muy excelente formación a los oficiales, pero yo puedo hacerlo, pero no quiero, habríamos que revisar cómo está organizado el ejército, porque el ejército no tiene batallones permanentes. Entonces, cuando tú te integras como soldado raso al ejército, te van a integrar, no sé, al batallón 54. Tiempo después van a disolver ese batallón 54 y te van a trasladar al batallón 52. Y te van a cambiar el himno del batallón, porque cada batallón suele tener su propio himno y su propia historia. 20 años después, a lo mejor a ti te vuelven a integrar al batallón 54, pero ya no es el batallón 54 en el que tú te integraste. Entonces, lo que crean los soldados no es un sentido de unidad al ejército, sino un sentido de hermandad con o sea, eso se genera en todos los ejércitos, pero a lo que voy es que lo que identifica a los soldados no es el ejército, sino el grupo con el que se unió. De hecho, tienen una frase que es mi antigüedad. Cuando ellos hablan de mi antigüedad, se refieren a los otros soldaditos con los que se integraron. Entonces, como no tienes un batallón que tiene su propia historia, al que tú te puedes adscribir y decir: este batallón representa mis valores, o me traslado al otro batallón que va a representar mis valores, porque todo el tiempo los están disolviendo y los están reorganizando, e incluso a veces toman himnos de otros países para dárselos a ese batallón. Estamos hablando de un ejército que no está promoviendo realmente el nacionalismo entre su tropa. Por eso les digo que no es un ejército bien cohesionado. Y cuando les digo que es pusilánime, bueno, un ejército que no puede, así, visto desde arriba, obvio, suponiendo que creyéramos que el ejército mexicano quiere combatir al narcotráfico, si no puede disolver al narcotráfico, entonces es un ejército pusilánime. Ahora, adelantándonos más, el ejército mexicano, este ejército mexicano se crea en realidad, bueno, ya dije cómo se creaba, como una forma de la contrarrevolución, pero también bebe mucho de los caudillos que los forman. Entonces había un señor que llegó a ser presidente de México que se llamaba Abelardo Rodríguez, que también era gobernador de la Baja California.
la Baja California Norte, pues. Abelardo Rodríguez traficaba alcohol y algunas sustancias ilícitas a Estados Unidos, es decir, se comportaba como un capo de Lampa. También es cierto que cuando se dieron los golpes, la guerra entre los hacendados y los, ¿cómo se llaman estos señores? Agraristas, en tiempos tanto de Cárdenas como del Maximato, el ejército ni defendió a los agraristas ni defendió a los hacendados y permitió que los hacendados crearan las famosas guardias blancas. Bueno, les llamamos guardias blancas, en realidad son pistoleros, y hay muchos corridos que tratan sobre los enfrentamientos entre agraristas y pistoleros. Cuando finalmente se decide cómo va a estar esto de el no reparto agrario, porque no se reparte la tierra, en realidad se presta, porque lo que se crea es una cosa que se llama ejido, y el ejido le pertenece al Estado, y el Estado se los presta a los ejidatarios, pero como condición a los ejidatarios les dice que los exhacendados tienen que ser los líderes ejidatarios. Entonces hay todo un revolvedero entre lo que pasó, por eso es que digo, no hay reparto agrario, hay un pseudo reparto agrario o un préstamo de tierras. Cuando pasa esto, muchos pistoleros quedan sin trabajo, y grupos como por ejemplo el de lo que después se formaría el cártel de Sinaloa, bueno, gente de Sinaloa, ahí se adscribieron muchos expistoleros. El más famoso es el del famoso gitano que trabajó para Pedro Avilés, a quien le decían el León de la Sierra. Bueno, Pedro Avilés traficaba ilícitos hacia Estados Unidos, pero cuando el presidente lo quiso matar, lo mandó matar. Entonces le dijeron unos soldados, vente, tenemos que firmar tienes que pagar para seguir siendo libre. Se lo estoy resumiendo mucho. Lo mandan a una zona militar donde le dicen que tiene que pagar 2 millones de pesos, si no me equivoco, y cuando él los paga, va con unas mujerzuelas a las que él les pagaba para que le dieran placer, lo acribillan a él y a sus compañeros, y ahí entonces le dicen al gitano, oh, ha muerto tu jefe. Esto fue en el 70, cuando fue el cambio de administración de Díaz Ordaz a Echeverría. Entonces, ¿qué ejército permite este tipo de acciones? De hecho, muchos expresidentes salieron del ejército. El primero que no lo fue Miguel Alemán, a quien le decían el cachorro de la revolución, y es sabido que él le pagaba a los militares para que dejaran la vida pública. Entonces, no sé yo si todavía haya ese pago a los militares para que no participen en la vida pública. Lo que sí sé es que un coronel, esto según a esta Anabel Hernández, ¿no? Según ella, en su libro de México, el de los primeritos que publicó, los que eran menos fantasiosos, según ella, era un coronel el que le cobraba piso a los traficantes. Y en esta confesión, ese no es un libro de ella, esa es una confesión que ella publicó como libro, que se llama El Traidor. El hijo del Mayo dice que de hecho le pagaban a los generales del ejército para que los dejaran trabajar en paz. Entonces, si me quieres hablar, por eso decía yo, este ejército es el más corrupto y el más ineficiente de todos. Uh-huh. Y eso queda claro desde el sexenio de Calderón, porque se sabe que quienes entrenan a los sicarios que después se enlistan en el narcotráfico son los propios policías y el propio ejército el que los entrena, aparte después de sicarios. Es más fácil que el narcotráfico enliste a alguien que ya está entrenado, ¿no? Pero lo que quería preguntar, güey, era que ¿tú qué salida o qué opciones ves, qué planes ves para que eso gire hacia otro lado, güey? Yo soy muy pesimista, yo no veo salida, yo creo que ya todo valió madres, o hacemos algo rápido para poner otro gobierno en el poder, que cree su propia guardia, una nueva Guardia Nacional en la que deberían de enlistarse en masa los propios ciudadanos, o ya no hay nada que hacer. Porque si el ejército está corrompido y está del bando de los gringos, y el gobierno como Claudia Sheinbaum está corrompido y está del bando de los gringos, no hay nada que hacer. O sea, de plano tendríamos que crear una nueva formación política que no tenga nada que ver con la anterior y ya. Y crear un nuevo organismo armado, una nueva Guardia Nacional que no esté supeditada al ejército. O sea, tú te veías a los zapatistas, me estás diciendo. Sí, yo no veo salvación. Yo no veo salvación. Yo estoy muy desanimado. Yo no veo forma. Como ya dije, o creamos rápido ahorita como pueblo algo,
o ya valió madres porque el gobierno no va a hacer prácticamente nada para detener la inmigración, o salimos mañana a protestar en masa para detener esta migración ingente de extranjeros a México, que se regule y que se diga lo que son migrantes, porque pues, hasta eso les molesta. No, no somos migrantes, son migrantes. Ok, A pero ver, lo que yo quería preguntar, a ver, está bien. espérame, Perdón. es que todavía no ha acabado, güey. Va. Lo que yo quería preguntar era, ok, no ves salida, ves que a lo mejor tendríamos que estar aquí, organizándonos, hacer una organización totalmente paralela y ajena a las estructuras de poder. Yo me imagino que una de esas serían los zapatistas, ¿no? Irse a la selva, agarrar las armas que están en la guerrilla, no sé, tal vez. Pero imagínate Mira, que tú ya llegas, fíjate, tú ya llegas al poder, güey. ¿Qué tipo de dinámica de poder tendrías que ejercer para que ese tipo de cosas tan dañinas que le sucedan a la nación no se den? ¿O es que acaso estás contemplando que estamos determinados a ser sacrificados en favor del gran capital o algo así? Mira, por suerte, para empezar, por suerte, estamos en un momento crítico de la historia de Gringolandia. Si Gringolandia no se reorganiza bien, la que va a colapsar va a ser Gringolandia. Ahora, los zapatistas, el comandante Marcos, conocemos toda su historia, sabemos que es hermano de una diputada de Tamaulipas y sabemos que él estaba integrado a la Organización Política de México. Lo más probable El es que comandante Marcos no son los zapatistas. no, pero lo que estoy diciendo es que si él dirigió y él organizó originalmente esa organización, ¿quiénes más están supeditados al Estado? O sea, quizá también le pasan dinero al ejército, quizá el ejército les pasa dinero, no lo sé. Pero yo no confiaría en una organización que fue creada por un ex político de tiempos del priismo en sus momentos más oscuros. Entiendo qué es lo que estás diciendo, que a lo mejor deberíamos hacer una organización paramilitar. Yo no creo que una organización paramilitar sea la respuesta. A lo mejor sería un partido político sin políticos que tomara el poder y que echara para afuera a los políticos. El problema es que al día siguiente vas a tener un golpe de estado en donde va a estar Cienfuegos, va a estar Claudia Sheinbaum y va a estar Calderón, todos coaligados para quitar este movimiento social. O sea, primero tendrías que crear un movimiento social muy fuerte, muy consciente de lo que quiere y luego expulsar a esta quizá como Morena, pero sin aceptar a políticos del PRI, porque Morena técnicamente es el PRI reformado. Entonces, tendrías que crear primero un organismo social muy fuerte, que tú controles bien, saber que vas a estar en riesgo de morir, que los que te van a suceder probablemente sí crean en el movimiento, y luego ya una vez que tengas el poder empezar a expulsar a esta gente, porque Estados Unidos está en crisis. O sea, realmente Estados Unidos está en crisis y está en riesgo de colapsar. Entonces tú puedes decir, es que sacrificarnos en pos del gran capital, bueno, quizás sí, pero no hacia Estados Unidos. O sea, un político inteligente lo que haría sería voltear hacia Rusia o a China para que le sirvan de contrapeso en lo que resiste, en lo que colapsa Estados Unidos y colabora en el colapso de Estados Unidos, porque tienes 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, no pueden hacer protestas, tienes un crimen organizado que, a lo que yo he dicho, ¿no? Quizá me equivoco, está supeditado al ejército, no puedes generar esa violencia en Gringolandia o trasladarla a Gringolandia. O sea, puedes afectar a Gringolandia. Si un político realmente interesado en su nación quisiera, podría pegarle muy duro a los Estados Unidos para acelerar su balcanización. Pero te das cuenta que si Estados Unidos cae, nosotros también nos caemos. Nosotros no vamos a caer porque nosotros ya estamos en el piso. Otra cosa es que nos va a ir muy mal. Las cosas pueden ir mucho peor, o sea, nunca se sabe qué tan peor pueden estar. Sí, pero es que si Estados Unidos cae, a nosotros solo nos va a ir mal. O sea, y ya, imagínate a los traficantes sin acceso a armas, porque esas armas las van a utilizar los gringos para su propia guerra civil. ¿Me entiendes? O sea, ¿de dónde van a sacar los traficantes armas que no sea que se las ha estado vendiendo Estados Unidos, porque se forra en dinero vendiéndole armas a los traficantes? Entonces, para ellos es un negocio redondo. Compran
sustancias con la que atarugan a sus ciudadanos y al mismo tiempo venden armas a los mexicanos o a los diferentes grupos delincuenciales mexicanos para que se den en la torre entre ellos. Pero si llegara a pasar que colapsa Estados Unidos, se mete en una serie de guerras civiles muy fuertes, ¿quién le va a vender esas armas a los mexicanos? Nadie, porque las van a necesitar para ellos. Ay Dios, eso es algo muy nacionalista, que no tiene, o sea, muy cabrón, porque Estados Unidos igual puede, es que también Estados Unidos tiene oficinas de la CIA aquí, está el FBI aquí, bajita la mano, o sea, está muy cabrón todo lo que dicen, o sea, yo creo que ocupamos mucho cerebro, Fran. Y es exactamente ahorita en estos tiempos donde justamente está tambaleándose no solo Estados Unidos, sino también, está tambaleándose no solo Estados Unidos, sino también su modelo político, que es el liberalismo, su corriente política. Están regresando cada vez más cada vez más el liberalismo. Ya empieza, o sea, no tenemos la fuerza militar ni la fuerza económica en los mercados para hacer algo, o sea, o no sé qué piensen ustedes. Y por cierto, Elmer no ha hablado, pero ni lo hemos presentado. Elmer, ¿qué tal? ¿Estás ocupado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ya no se escucha mucho el ruiderazo? No, ya no. No, perfecto. Ya no. Bueno, genial. Sí, perdón por la demora, andaba haciendo otras cosillas, pero bueno, me presento, ¿verdad? Bueno, yo soy Elmer Sánchez Cortés, soy ingeniero agrohidráulico, últimamente he estado más enfocado en los temas de la geografía, y también porque parte de la agricultura... No te presentes tanto. ¿No? No te presentes tanto porque la gente ya te conoce del podcast que hicimos de El Agua. Si no lo han topado, vayan a verlo. Sí, justo eso iba a decir, entonces me enfoco más en los recursos naturales y pues parte del tema, pues también sale de la soberanía. Y bueno, ese era como el fin de este paréntesis. Y bueno, hay de lo Entonces, que... ¿cómo ves, Elmer? Estamos desde la chingada, ya nos cargó el payaso, nos vamos a sacrificar en pos del gran capitán, nos vamos con los zapatistas, hacemos otro Morena. Le comenté, Elmer, lo que me comentaste en el post que te compartí, al cual opinaste. Okay. Tal vez podríamos seguir desde ahí, o sea, o tú, Negrete, ¿qué ibas a decir? No, nada. Le iba a preguntar a Elmer a ver qué quería decir. Ok. A ver. Está bien. Bueno, ahorita de lo que he escuchado, pues sí es muy complicado porque el estilo de gobernar de Donald Trump pues, es mucho la improvisada. Entonces, así como que digas, no sé qué va a pasar realmente, está cabrón. Pero por lo menos, pues te deja de qué pensar en escenarios, por lo menos. Eso, pues, te permite tener como diferentes planes. Supongo que esa es la estrategia que está haciendo el gobierno de México. Como que plan A, plan B, plan C, así que tiene sus carpetitas con sus letras, entonces podríamos vislumbrarlos con ese ejercicio. Tal vez un escenario más pesimista, pues si es que Estados Unidos generara una crisis interna a raíz de sus políticas. Escuchaba mucho de la vuelta de que se genere una guerra civil. Sí, tal vez sí se podría presentarlo porque tenemos el antecedente de la toma del Capitolio, cuando Donald Trump perdió las primeras elecciones de reelección contra Biden, y pues sí fue algo muy nuevo, o sea, como que su gente retomando el Capitolio, y eso fue algo muy simbólico para esas fuerzas. Entonces, si son capaces de hacer ese desmadre, pues incentivándolos a su base electoral, que es muy dura, y que también pues la marcha sí tiene la mayor parte de la población de los sectores blancos y de las regiones dentro del país, pues sí tiene algo de poder, o sea, también es como que tomárselo muy a ligera. Pero también, por ejemplo, está el detalle de los estados, porque también hay que tomar en cuenta que Estados Unidos no es un gobierno que gobierna una persona, es una federación. Entonces tiene 50 estados y también tiene sus propias políticas, que de hecho ahorita tiene varios frenos con el poder judicial. Algo muy paralelo a lo que pasa en México, pero pues allá está harina de otro costal, pero pues ahí van en ese mismo kit de quejarse con el poder judicial. Entonces, sí hay un freno, y también porque hay gobernadores. De hecho, en sentidos regionales, está muy fuerte la posición de California, que por sí solo es la quinta economía del mundo, o sea, prácticamente de la misma altura que países como Alemania, Japón, que son
economías importantes del mundo. Y California pues sí está muy integrada al globalismo y que siempre ha estado a contracorriente de las políticas de Trump. Siempre son un estado demócrata y esa es la cuna del partido antagonista. Y pues sí está buscando como que reivindicarte. Incluso me atrevo a decir que se podría ser una de las siguientes figuras que podría ser las siguientes elecciones presidenciales. Y entonces ahorita es su momento, hasta incluso también es importante decir que la mayor parte de la población es latina. De hecho, creo que es la segunda, tercera identidad más importante, subentidad geográfica de habla hispana. Entonces, tiene mucha población de origen hispana, especialmente mexicana. Entonces, hay un enorme y hasta incluso tal vez no se genera una guerra civil como tipo la guerra de secesión, pero tal vez sí una especie de Calexit, porque sí ha habido antecedentes como el Brexit o como este tipo de ejercicios, o como también la independencia de Escocia que se está planteando, pues tal vez esa ruptura de la federación, tal vez eso sería como lo primero, y que una economía que es la quinta, es una quinta economía por sí sola, es un tamaño enorme, y ahí está la sede de muchas de las empresas tecnológicas, pues sí es un enorme desprendimiento. Entonces, y también de la región de Cascadia, la región de Texas, todo eso se puede interbalcanizar. O sea, ese también podría vislumbrar ese escenario. Totalmente. De hecho, quiero ver qué opina este Fa de este punto, porque ya veo que Fa está más a favor de aprovechar la caída de Estados Unidos para jalar otros poderes internacionales. Entonces, me gustaría hacer esta comparación. Se dice que durante la intervención estadounidense, lo que debió haber hecho Santana es aprovechar las pocas fragatas que tenía, llevar armas a Luisiana y dársela a los negros para que hubiera una guerra racial y así ganar la guerra contra Estados Unidos, en lugar de hacer esa marcha absurda que hizo por San Luis Potosí y Nuevo León. Entonces, no sé hasta qué punto debamos de incentivar el caos en Estados Unidos, Fa. Y bueno, ahorita que estabas diciendo, nosotros no tenemos que incentivar nada. O sea, de hecho, no podemos. Yo, ya siendo más tranquilo, yo lo que estaba diciendo, lo que quisiera decir, es que parece que Estados Unidos va al borde del abismo. Nuestra clase política parece querer ir con Estados Unidos, pero sin integrar México a los Estados Unidos. Es decir, como lo que ya les había dicho, una supeditación de México a los Estados Unidos. Nada más, eso es lo único que parece que les interesa. Lo que yo decía era, bueno, lo que me gustaría decir, porque a lo mejor no lo dije, es que aprovechando el colapso de Estados Unidos, suponiendo que colapse, la ausencia que nos podría dar de su poder en México podría permitir que se crearan organizaciones realmente civiles y mexicanas para crear un cambio político en México que diera la vuelta a la situación en la que estamos, no en el sentido de que ahora nosotros hagamos que Estados Unidos esté supeditado a nosotros, sino que podamos ser una nación con más autonomía. Claro. Nada más. Pero el gobierno, la clase alta estadounidense, lo más probable es que así tenga que matar media nación de Estados Unidos, va a matar media nación. O sea, para ellos mantenerse en el poder no les interesa si van a masacrar a la mitad de la nación, si van a sustituir a los que viven en Gringolandia por chinos. O sea, a ellos no les importa nada, solamente seguir en el poder. Por eso les decía, esto que estamos viviendo en México es un éxodo de las clases medias estadounidenses que ya no tienen lugar en Estados Unidos y vienen a ocuparlo en México porque existen las posibilidades en México, porque México es la madrastra de todos los extranjeros, la madrastra de los nacionales y la madre de todos los extranjeros. Totalmente. Yo creo que aquí vamos concluyendo para dejar a Fa ir. Vamos a dejar estos últimos 15 minutos para que concluyamos y vamos dejando la intervención del tío Elmer, a lo mejor, de Elmer. No sé qué quieres decir. Volviendo a ese ejercicio de que Santana hubiera metido barcos en la Luisiana, pues prácticamente era acelerar la guerra de secesión, porque también estaba la bronca y además porque la Luisiana apenas recién había sido adquirida, entonces hubiera sido un movimiento muy alentador y sería como un pan latinoamericanismo desde temprano. Entonces hubiera sido interesante como la
el gobierno de México y el gobierno francés, en aquel entonces, no sé si era Imperio o la República, pues hubiera sido algo muy interesante, que incluso tal vez no existiría los Estados Unidos como hoy en día conociéramos. Pero volviendo a esta cuestión de que esa estrategia pasarla a la época actual, pues no necesariamente tiene que hacerlo en México, porque de eso pues ya muchas de las generaciones, los migrantes ya son 3 generaciones, ya son muchos. Ya hay mucho Dreamer y también está la cultura chicana, el Spanglish, la cultura también del cine, que también Hollywood, todo eso. Entonces, pues, en el caso de California, pues ya prácticamente es una identidad aparte. De hecho, se sienten muy distintos. O sea, en los letreros allá en California convive el español y el inglés. O sea, ya está muy integrado y forma parte de la cultura. O sea, también es muy reconocido. Entonces hay una fuerza que tal vez puede generar, tal vez esa forma del espíritu californiano se forme una forma de nacionalismo y que ese sea como una alternativa antes de que se hunda California, porque es una capital enorme de la tecnología y también de la cinematografía y toda la cultura que se está formando, que es parte de la cultura norteamericana, pues prefieren salvar su propio capital que de una forma meterse en un conflicto bélico o algo así. Y también está otro estado aledaño que es Arizona, que también está muy integrado, de hecho está más integrado con Sonora, por la conexión de su salida al mar más inmediato y también por los yacimientos de litio, que en esa zona ahí pues, se cree que se pueden establecer empresas tecnológicas. Entonces, de hecho está muy integrado Arizona con Sonora que con el resto de sus estados vecinos. Entonces también hay muchos intereses también, o sea, tal vez les valga cacahuate lo que pase en Nebraska, que pase en la región maicera o en el cinturón de óxido. Entonces prefieren salvarse sus propios intereses regionales y también, y se diga de otra zona que es Cascade, que también es una zona que también hablan de mucho meme, pero también está como esta cultura. Es como si en México se alzaran esos movimientos de la República de la Sierra Madre, de las Californias, de Sonora, que en su tiempo existieron esos movimientos por la República de Yucatán. Entonces, todavía quedan como esas pizquitas de la cultura en Estados Unidos y pueden desencadenar, o sea, incluso a diferencia de la lógica de Trump, que lo que busca de los aranceles y todo eso, es como que busca jalar lana de una forma u otra para amortiguar el déficit fiscal, porque también hay que aunarlo con la cuestión de los cortes presupuestales de su gobierno, otra vez de que hace Elon Musk con el Dodge, de eficiencia. Entonces también hay una grieta financiera y económica en las finanzas públicas, y también que eso puede arrastrar. Entonces también esto genere más fracturas en lo cultural, en lo regional, en el gobierno de los estados y todo eso. Entonces también podría como que evidenciarse una forma de balcanización. Y de ahí, así como surgió la guerra de secesión, de la forma de producción industrial y la forma de producción esclavista entre norte y sur, pues volvamos a igual en esos tiempos. Entonces, ahí tal vez el problema es que si se generaría una balcanización interna en Estados Unidos, o se formaría un régimen mucho más autoritario y más cerrado, y que es una forma de capitalismo que llegará a sobrevivir, pero ya va a ser de la forma muy distinta de la que hemos visto. Incluso se habla más de tecnofeudalismo, que ya prácticamente ellos van a ser los nuevos señores feudales que van a gobernar esa sede, y va a ser, digamos, el traste de aquel país de la democracia y la libertad. Entonces va a ser otro concepto de nación que tiene Estados Unidos, y un proyecto que va a poner un sistema económico muy distinto. Y eso, en México, pues no sé si tiene contemplado ese escenario que llegará a desencadenar, pero pues por lo menos se está tratando de generar su propia política de administración interna, y de ahí desprenderse poco a poco y diversificar sus relaciones económicas. Pero el detalle es que pues, depende casi la mayor parte de sus exportaciones y importaciones con Estados Unidos. Entonces, pues tienes que hacer algo, y además son estrategias de mediano plazo. No son en 2 o 3 años. Ahorita que estamos muy acostumbrados a consumir todo en TikTok y que sea muy inmediato, que es lo que quiere Trump, que es una visión muy inmediata. Aquí no, o sea, aquí mover una empresa, de establecer lugares, lleva tiempo y una inversión que debe ser manejada a mediano plazo. Entonces, pues está muy canijo en estas circunstancias, pero por lo menos para México no es un escenario nada grato, y trata como que medio esquivar. Pero sí, a diferencia de otras regiones del mundo, híjole, está cabrón, en pocas palabras. Yo nada más diría que yo creo que a México le puede pasar como a Polonia, con la Alemania nazi. Pero bueno. ¿Qué? A ver, expláyate. No, o sea,
o sea, un país en colapso, como Estados Unidos, así como Ujú. Sí, o sea, por como eso que se estoy dividió buscando una repartición. sí, una balcanización de México. Pero yo diría, yo estoy igual más pesimista, o sea, de nuevo, podría ser como Polonia, Ujú. con la Alemania nazi. Eso es un supone, Grete. Pero lo que sí es más realista es esto de la balcanización de México. Tal vez se pensaría así como Trump cuando estaba como en Polonia, cuando estabas entre el Imperio Alemán y la Unión Soviética. Tienes a los lados dos potencias que pues, prácticamente te están comiéndote de los lados. Tal vez la lógica de Trump dice, no, pues tengo a México y Canadá y me están comiendo, pero no en lo militar, sino en lo económico. Y por eso trata de justificar de que nos roban, de que el mundo es un desgraciado, que no nos respetan y todo eso. Entonces ahorita como se siente como el imperio la víctima. Y entonces, pues tal vez en esa retórica, tal vez así se sienta la visión de Trump con el mundo y especialmente con Canadá y México. Y por eso también como que esa narrativa de querer echar abajo el TEMEC que él mismo lo impulsó, pues prácticamente se basa en ese argumento y que la misma gente se la compre. Ujú. Comentario conclusivo, Fa, para ya despedirte, dejarte ir. Ajá. Bueno, México no está, ni tampoco Estados Unidos, entre dos potencias. El imperio se está derrumbando desde adentro, no es, bueno, me refiero a Gringolandia. Se está derrumbando desde adentro desde hace mucho. De hecho, ganó la Guerra Fría por pura casualidad, porque la URSS colapsó antes, pero Estados Unidos iba directo al colapso. Ah, Eso también hay Ahora que mismo, decirlo. Y ahora mismo parece ir también al colapso. Quizá Trump pueda salvar a la nación. Eh, Estados Unidos iba al colapso cuando reinaba, gobernaba Buchanan, y antes que él, Polk, y Polk le declaró la guerra a México, le quitó territorio y con eso logró extender el conflicto que tenían los Estados Unidos. Entonces, probablemente lo que está haciendo Trump es exportar su conflicto con la absorción de Canadá y con la integración como Estado vasallo de México. totalmente. Pues terminamos con comentarios poco alentadores. Esto nos está llevando la chingada. No sé si seguir yendo a trabajar a este punto. Pero pues, Tienes que ir, pero- sí, de todos modos tenemos que ir, ¿no? Muchas gracias, Fa, por estar por aquí. Elmer, ni modo, pues ya no se pudo tu intervención Continuar. tan amplia. Espérame. A ver, las recomendaciones y otra cosa. Nos tardamos en aterrizar, pero creo que al final lo hicimos bien. Tal vez nos tratamos de nacionalistas, pero igual hay que entender esto de que Estados Unidos sí es el enemigo. Culturalmente, económicamente, políticamente. Ujú. Y de verdad, gente, vayan a visitar su canal del invitado, de Fa. ¿Podrías mencionar tus redes, Fa? Tu canal principalmente. O lo ponemos en la descripción. Bueno, sí, solamente es Arad Died Abdul. Ahí lo dejo escrito para que se sepa cómo se escribe. Tiene su famoso video respondiéndole a los hispanos respecto a el hombre que más daño hizo a México. Bueno, recomendaciones, no sé qué recomendar ahora, fíjate. ¿Ustedes qué tienen que recomendar? Ajá, bueno, yo recomendaría para ahondar más sobre el tema del narcotráfico. Recomendaría a Luis Astorga, que se dedica justamente a este tema, a los carteles. Esta narrativa del cártel. Uh-huh. Nos lo pintan de que son. Yo como bibliografía. Espérame, Fa. Luis Astorga, a Chile Mbembe que habla a Chile Mbembe que toma este concepto más bien concepto de necropolítica. Sí, bueno, yo solamente recomiendo a Jesús Esquivel, tiene un libro que se llama Los narcos gringos, podría servir para aclarar lo que está pasando allá. Bueno, un poco de lo que es este problema binacional. Totalmente. Elmer, ¿alguna recomendación?
un podcast de Dr. Jalife, va a decir. No. Bueno, así como está la circunstancia, yo hace poco me recomendaron un video que se llama Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial de Ray Dalio. Es un libro de uno de los principales inversionistas de Estados Unidos y habla del nuevo orden económico, pero se basa un poquito más en el contexto histórico, de cómo surgió la hegemonía del imperio neerlandés, del imperio británico, del estadounidense, y ahorita que viene el ascenso de China. Y lo hablo de una forma muy gráfica y muy digerible, entonces se las recomiendo para entender qué pasa en este nuevo contexto del mundo. Y también el libro. También échenle una revisada. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Siguen escuchando los podcasts que tenemos, donde también sale Fad, donde también sale Elmer. Hasta luego, bye. Despídense. Bye. Chao.